En esta unidad vamos a hablar de los motores sincrónicos y sus controles. Los motores sincrónicos tienen varias características, operan a velocidad constante y pueden ser usados para mejorar el rendimiento eléctrico de una operación industrial. A menudo son usados para impulsar compresores de aire y ventiladores u otros equipos que requieren velocidad constante o alta potencia mecánica a baja velocidad. Como todos los motores sincrónicos tienen dos partes principales, un estator y un rotor. Básicamente, los motores sincrónicos operan usando corriente alterna trifásica en sus estatores para producir un campo magnético giratorio. El rotor de un motor sincrónico tiene electroimanes que se traban con el campo del estator, así que el rotor gira a la misma velocidad que el campo giratorio del estator. El estator de un motor sincrónico es la parte fija o inmóvil del motor. Adentro del armazón del estator hay bobinas conductoras o arrollamientos que son puestas adentro de las ranuras en un núcleo de acero. 3 conductores de una fuente de potencia de corriente alterna permite que la corriente alterna trifásica fluya por las bobinas del estator. Las bobinas del estator están conectadas en pares, y cuando fluye corriente por un par de bobinas, se produce un campo magnético entre las bobinas con un polo norte y un polo sur. Los polos magnéticos producidos entre las bobinas del estator son llamados los polos del estator. En un motor sincrónico de 2 polos hay un par de bobinas por cada fase de corriente alterna trifásica. A medida que cada fase de corriente fluya por su par de bobina, produce un campo magnético con un polo norte y un polo sur. Aquí los polos magnéticos están representados por los colores verde y amarillo. La fuerza del campo magnético para cada fase aumenta y disminuye junto con su corriente, y sus polos magnéticos se invierten cuando la corriente alterna cambia de dirección. El resultado final es que se produce en el estator un campo magnético giratorio. La velocidad a que el campo magnético gira se llama velocidad sincrónica, y un motor sincrónico es un motor de corriente alterna que opera a velocidad sincrónica. La velocidad sincrónica de un motor depende de 2 cosas: la frecuencia de la corriente que fluye por sus bobinas de estator y el número de polos magnéticos en su estator. Un motor sincrónico es alimentado con corriente que alterna a una frecuencia constante. Pero no todos los motores sincrónicos tienen 2 polos magnéticos. Los motores sincrónicos pueden tener 4 o más polos magnéticos en su estator. En efecto, los motores sincrónicos a menudo tienen tanto como 32 polos de estator. Cuanto más polos magnéticos tenga el estator de un motor, más despacio girará el campo del estator. Así que el campo del estator de un motor sincrónico que tiene 4 polos girará a la mitad de la velocidad de uno con solamente 2 polos por fase. Como un motor sincrónico opera a velocidad sincrónica, el rotor de un motor sincrónico gira a la misma velocidad que el campo magnético giratorio del estator. Ahora, cuando se hace arrancar un motor sincrónico, el campo del estator gira inmediatamente a velocidad sincrónica. El rotor, sin embargo, es un objeto físico y debe vencer la resistencia a su giro. Por lo tanto, es imposible que se trabe inmediatamente con el campo del estator. Así que, para que el rotor se trabe con los polos opuestos en el campo del estator, el rotor debe primero acelerarse a una velocidad que se aproxime a la velocidad sincrónica. Para acelerar el rotor, a veces se usa un pequeño motor de corriente continua de corriente alterna. Sin embargo, un método más común es de tener barras conductoras en el rotor llamadas barras amortiguadoras. Las barras amortiguadoras operan con el principio de inducción y permiten que un motor sincrónico opere como un motor de inducción hasta que el rotor alcance una velocidad en la cual puede trabarse con el campo giratorio del estator.